la formación de ingenieros. O esas matemáticas para fundamentar ampliamente el contenido matemático, o esas matemáticas que le funcionen más en lo cotidiano de su trabajo. Y ahí vienen los debates y ver cómo se recorta, cómo se organiza, cómo se plantea ese objeto de estudio, desde lo instrumental hasta lo formativo, porque también estamos hablando de un tiempo, ¿verdad? Esto está pactado en un tiempo específico y hay que evaluar y hay que entregar resultados. Hay una idea de transversalidad, se plantea una idea que puede ser muy buena, muy brillante, pero hay que ver cómo permea todo el plan de estudios, porque no estamos hablando del trabajo de un sujeto, un individuo con un grupo y que después se vaya a dejar a un lado. Al principio, cuando se empezaban a hacer algunos estudios sobre el uso eficiente de las calculadoras graficadoras y de todo el equipo tecnológico en el aula, solían aislarse y de repente los muchachos se convertían en conejillo de indias en el semestre séptimo, octavo, y jamás volvían a saber del asunto. Bueno, es que una propuesta innovadora tiene que tener su justificación también en estos términos. Eso que tiene que ver con el resto. Si no, deliberadamente nos podrían acusar de secuestro académico. ¿Sí? Mis hijos lo sufrieron. Bueno, vamos ahora con un tema más. Socialización en la comunidad e interpretaciones. Sin necesidad de comentarios, ¿verdad? Una propuesta es elaborada, es aprobada, ahora vamos a ver cuáles son las vías a través de las cuales se va a presentar con la comunidad, se va a discutir, se va inclusive a ajustar, porque los que la van a aplicar tendrán muchas cosas que decir. Estamos hablando en esa buena disposición para intercambiar razones, argumentos, etcétera. Por ejemplo, puede haber una innovación desde los órganos centrales o puede haber una innovación emergente. Es decir, que vaya permeando desde las aulas por la vía de los hechos o que se dé desde arriba, desde la propuesta sistémica. Fue el caso, por ejemplo, del uso de las computadoras en la escuela secundaria. Van las computadoras, van los recursos, van los asesores para que se atienda ese asunto. Ya de la reacción que tengan en cada una de las secundarias y cómo estén atendiendo el proyecto y cómo estén avanzando y sacándole provecho a esta propuesta, eso tendríamos que verlo con un buen seguimiento de ese trabajo y con un buen análisis de tanto de lo que se registra como de lo que se está interpretando a partir de los registros, y sobre eso vamos enseguida. Un último punto sería el de estructuras de gestión, y justo de este ejemplo de las computadoras en la escuela secundaria, del uso de la computación en la escuela secundaria, lo quiero ilustrar. Si se está promoviendo un proyecto que requiere del uso de computadoras, es obvio que necesita haber computadoras. Y bueno, por experiencia, luz eléctrica, por supuesto, y todos los contactos funcionando, porque ustedes sabrán 2 que 3 anécdotas, a mí me ha tocado confrontar 2, 3, ¿sí? Que ha habido problemas en los que toda una línea de trabajo no tiene los básicos que requería, pero como el tiempo de la política educativa nos va ganando, pues los muchachos siguen cursando aquello como se pueda. Y los maestros nos las ingeniamos para que eso ocurra. Entonces, bueno, esas estructuras de gestión también tendrían que entrar como parte de esos trabajos de investigación para ver cómo están conectando las distintas partes del sistema y si están cumpliendo con lo que se requiere y si no, cuál es la falla que se puede esperar como para controlar el error. Y no estoy diciendo evitarlo, simplemente tener un control sobre las situaciones. Bueno, ahora, ¿cuándo podemos hacer todo esto? ¿Cuándo podemos andarnos metiendo en todas estas situaciones cuando además tenemos que dar nuestra clase
y la tenemos que dar bien, y nuestros alumnos tienen que aprobar, pero porque entendieron aquello que se les explicó y todo lo demás que ya compartimos. Yo me permití hacer una diapositiva en la que nombro lo que son las condiciones para poder hacer este trabajo de investigación. Estoy hablando de un académico, un profe como yo, que trabaja en una institución de nivel superior, que atiende cierta cuota de grupos, de cursos, y cuando a ese profesor se le puede mandar a hacer investigación, se le puede autorizar que haga una investigación. Es su interés hacerlo y se le avala. Veamos, por favor. Se puede iniciar esta reflexión sobre la docencia cuando se ha librado la fase de sobrevivencia en el ejercicio profesional. Si estoy prestada con un interinato limitado, pues lo más seguro es que yo asuma los compromisos de ese tiempo, que es el que sí estoy comprometido a trabajar. Pero si mi futuro es incierto, es muy difícil. Además, no sería muy recomendable que yo lance propuestas y me comprometa a situaciones que seguramente no voy a atender. Entonces, bueno, primera condición, tener esa característica de estabilidad, donde no me estoy metiendo, juro que no, con la cuestión administrativa. Simplemente que yo sepa dónde estoy y que allí voy a permanecer o puedo desarrollar un proyecto. Entonces me puedo comprometer. De otra manera, sería inclusive un poco tramposo, que quién sabe si se valga. Lanzo un proyecto y ya que esté autorizado me tienen que contratar porque si no, a ver quién lo desarrolla. También se valdría, ¿no? Es decir, desde otro punto de vista, se están creando las necesidades para que la institución siga funcionando y optimice sus resultados. Ahora, estoy hablando de estabilidad en el empleo, pero no basta con eso. También se requiere cierta formación, o sea, de la nada, lanzarse a hacer investigación, cuidado, porque eso sería simplemente especulación, ¿sí? Se requiere un pensamiento crítico puesto en acción. Cuando hablamos de un pensamiento crítico, lo crítico significa tener la posibilidad de elegir. Si yo tengo que transitar por un solo camino, no puedo tener este posicionamiento crítico. ¿Camino por ahí o no camino? Punto. Allí no hay opción. Cuando puedo delinear una forma u otra de llevar a cabo una tarea, entonces pongo en marcha una serie de mecanismos, argumentos por un lado, argumentos por otro, elijo y entonces sí, estoy echando a andar un pensamiento crítico. Y puesto en acción es no solo que le pienses y andes con 3 ideas por allí cruzadas en la mente, sino que esas ideas te lleven a algún trabajo, a algún encuentro con los demás, alguna producción. Otro punto es la posibilidad de problematizar. Y justamente, si estoy en un sitio en el que estoy trabajando, hay estabilidad, tengo algunos elementos de formación, por allí dice Saint-Piaget que se puede presentar un problema, afortunadamente cuando uno está en condiciones de empezar a analizarlo. O sea, cognitivamente está dado. Puede ser fuerte el trabajo, pero están dadas las condiciones para hacerlo. Entonces también requiero de un nivel de problematización, esto es, hay inquietud por atender algo, algún aspecto que preocupa. Si no hay nada que me preocupe, como dijeran en una serie de hace muchos años, no hay problema. No hay problema de investigación. Bueno, cuando estamos en la función académica, a la fecha ya han ido cambiando inclusive algunos reglamentos, algunos programas de superación y las funciones sustantivas
tomé lo más elemental para no cruzar problemas institucionales o definiciones institucionales. Serían, por favor, la siguiente: las funciones de docencia, de investigación, de difusión y de extensión. Y regularmente se nos pide que un académico de tiempo completo, de medio tiempo a veces, cubra, por ejemplo, docencia e investigación, y en eventos como este se puede dar esa posibilidad para facilitarle el trabajo al académico, porque que yo me invente un foro donde alguien me oiga va a estar muy difícil. Que institucionalmente se convoque, se les den las facilidades a los compañeros, se abra el espacio, eso es todo un trabajo, y para eso las instituciones se han dado sus células, sus núcleos, sus formas de trabajo. Entonces, atender estas funciones sustantivas tiene su sentido, pero también requiere de sus insumos, llamémosle, y también requiere de un esfuerzo por parte de las personas que lo realizan. Cada una de las tareas que se desempeñan tiene una función específica. Por ejemplo, en el ISEM, las personas que se dedican a difusión están en contacto con una serie de instituciones en el Estado de México, con las que pactan participaciones, presentaciones, lectura de artículos, publicaciones, etcétera. Las personas que están en investigación están trabajando sobre proyectos, pero a la vez mandan sus productos y participan en los eventos que los compañeros de difusión hacen. Los que estamos trabajando en el programa de maestría o de doctorado, estamos haciendo también una labor específica en términos de docencia y de investigación y de tutorías por el modelo que tenemos, pero también colaboramos en las otras, es decir, sí estamos atendiéndole a todo, están vinculadas. Sería muy difícil pensar en que alguien pueda tener, por ejemplo, una actividad de difusión cuando no tiene algo que llevar, algo que presentar con los demás. Se justifica la actividad cuando se ha trabajado X número de meses, de años, y se va a participar con la comunidad, ¿sí? Entonces veamos que están relacionadas. Pero fíjense ustedes que hay dos que en particular interesan en este momento, y son la docencia y la investigación. Y aquí quiero dejar el panorama abierto, porque el papel del docente está bien claro. Acabamos de mencionar que inclusive hay un currículo que norma ese papel, que dice de dónde a dónde. El papel del investigador es una función específica, tiene un tiempo contratado, tiene compromisos que presenta y que debe cumplir, compromisos laborales que debe cumplir. Cuando hablamos de un docente investigador, ¿qué pasa? Estamos pensando en un profesor que hace las dos actividades, pero cuidado, estamos pensando que hace cada una de las actividades con toda la connotación que tiene cada una de ellas, ¿sí? Es decir, que hace su docencia y que además de la docencia hace investigación, y por eso se requiere que tenga tiempo para hacer la investigación. No lo va a hacer entre los 10 minutos que ocurren mientras transita de una puerta a otra. O sea, cuidado. ¿Por qué? Porque la investigación requiere su tiempo, su trabajo, sus modos. Como dijeran mis ancestros, su cómo, cuándo y su con quién. No es algo que se improvise. Yo puedo pensar que soy más o menos buen maestro si llevo programadas mis clases, si doy mi clase con mis alumnos de una manera interactiva, si recojo los resultados, si llevo un buen registro, pero llevar un buen libro de notas, una buena bitácora, no implica que esté haciendo investigación. Hacer investigación significa declarar mi interés sobre un objeto de estudio, sobre un problema que se va a abordar. Hacer un programa de trabajo, un proyecto, comprometer actividades y además comprometer tiempo para abordarlas y presentar un reporte a cierto periodo, a 3, a 6, a 1 año, a 2 años,
Me ha tocado ver proyectos que se presentan a 10 años, con etapas, ¿sí? Cada 2 años presento resultados, bueno, veamos. Dichosos aquellos que pueden comprometerse a 10 años, ¿verdad? Bueno, un proyecto de investigación la institución lo va a acotar, ¿verdad? Digamos, en el ISEM nos han puesto un tope, nos dicen 2 años y di que te fue bien. 1 año, óptimo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ir revisando, contrastando, viendo si se cubrieron o no metas y luego inclusive viendo si no se alcanzaron a cubrir metas, ¿qué les hizo falta? No estamos hablando de una supervisión para efectos de control, sino para efectos de logro, ¿sí? Ahora bien, en esta controversia conceptual, solo quiero dejar abierto que desde el punto de vista de mis trabajos, yo sí acepto, sí trabajo, sí promuevo la figura del docente investigador. Hay teóricos que inclusive las oponen. Les doy el argumento de los contrarios. Dicen, el docente trabaja sobre certezas para lograr los aprendizajes. El investigador trabaja sobre dudas y deja abierto el panorama, en la función específica de uno y en la función específica del otro. Tendríamos que tomar algunos documentos, revisarlos y ver cómo un docente investigador se permite trabajar con esa producción de dudas sobre lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo lograr los mejores resultados. Es decir, tener esa mente abierta. Y bueno, lo dejo abierto por lo pronto, porque también esto da lugar a los distintos paradigmas. Por favor, la siguiente. No pretendo ser exhaustiva, únicamente es ilustrar un poco por dónde nos andamos moviendo. Hay desde quien dice, bueno, un paradigma cualitativo, cuantitativo y los oponen, o un mixto y trabajan una parte para uno que aporta, otra parte por otro lado y que aporta. Enemigos acérrimos, etnografía con investigación-acción. Hay un autor, Taylor, que dice que son primos hermanos, por eso se contrapuntean tanto. Son cualitativos. Y aquí justamente en el Politécnico hay un desarrollo sobre investigación tecnológica, que es aplicar un esquema y ver si van funcionando todas las partes o dónde se me atoró el sistema. Un colega, García Córdoba, tiene inclusive publicaciones sobre el asunto, ¿no? Por eso me permití ponerlo acá, de UPIXA. Bueno, pero todos estos paradigmas, por dónde va, cuál es el que elijo, van a estar determinados por mi objeto de estudio. ¿Qué es lo que a mí me interesa estudiar? ¿Desde dónde me voy a acercar a ese problema? ¿Qué aspectos son los que yo voy a destacar? Y eso es lo que va a definir una metodología. En el otro sentido, lo que ocurre cuando uno se inscribe en un posgrado es que recibe toda la información para ser más sensible a ese tipo de acercamientos y por eso opta por ellos. Porque ya recibió la formación, la sensibilidad, toda la cuestión de carácter técnico para acercarse a los objetos desde esa forma que se promueve a través de ese posgrado. Ahora bien, en esta formación para la investigación hace falta construir marcos teóricos, porque no se puede hablar sobre la sola descripción de la experiencia. Eso sería una docencia compartida, y que la docencia tampoco es empírica, ¿sí? Requiere una formación y es un trabajo profesional, que profesionalmente es remunerado. Requiere su respetillo por ahí. Hace falta también la presentación de avances, resultados entre los miembros de la comunidad académica. Es decir, no voy a hacer un proyecto, un trabajo de investigación y de mi aula para adentro y yo sé lo que pasa ahí, hago mi reporte, lo presento para que en mi informe de actividades digan que sí cumplí y lo guardo en un archivero. Eso no tiene sentido. Es como haber hecho una obra de arte y luego meterla en un cajón. Bueno, a ver si la descubren dentro de 100 años para que vean qué hacíamos en estos tiempos, ¿sí? La investigación es algo que trasciende a los sujetos individuales. Y aquí tendríamos que ver el papel que juega justamente esa idea de la formación, porque es
en la palabra, en el argumento, en el encuentro, donde se puede dar el sustento, el soporte a los trabajos de investigación. Es decir, si un académico hace su desarrollo y lo somete, como lo han hecho ustedes en estos 2 días, a conocimiento de la comunidad, al debate, a la crítica, esto va por muy buen camino. Pero para esto yo requiero compartir con los otros. Y entonces, allí de repente, muchos fuimos educados en una línea del individualismo. ¿Sí? No hace mucho, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que hasta se ponían las mochilas en medio para que no nos copiáramos en la escuela? Y ahora resulta que el paradigma es: platíquense, ayúdense, explíquense en equipo los resultados. Me cambiaron totalmente la escuela, en esa no es donde yo estudié. Quieren que yo como adulto trabaje en equipo, cuando aprendí a moverme y a luchar y a triunfar en lo individual. Bueno, pues les comento que así como dice por ahí Germán Dehesa, que los viejitos tenemos un genoma integrado que nos impide comunicarnos con las nuevas tecnologías. Bueno, pues también necesitamos trabajar en equipo, en colectivo, trascender lo individual, y eso es un reto cuando toda la vida hemos vivido de otra manera. Pero justamente por ahí estamos. Uno de los problemas más severos con la investigación educativa es que se tienen que generar estos encuentros y uno tiene que soportar que la gente lo escuche y le diga cosas. Y en buena onda tomar lo mejor de todas esas críticas para hacer crecer su proyecto. Justamente esa es la finalidad de foros como este. Entonces, cuando estamos hablando que es la palabra, que es el argumento, que es la razón, lo que nos va a permitir establecer esas redes, entonces le vamos a dar un peso específico a ese trabajo que hacemos y van a surgir algunas posibilidades, algunos modelos, por ejemplo, como el modelo de los IREMS de Francia, que es un investigador que organiza y un montón que hace maquila, que sacan los datos y que luego participan en el análisis de los datos. Otro modelo que, por ejemplo, se trabajó cuando se implementó en el Estado de México hace año y medio, una propuesta curricular para la actualización magisterial en bachillerato, se lanza el modelo y se recogen datos de cómo lo van viviendo los profesores. O sea, no se hace la investigación desde acá y recógeme los datos, sino es en el encuentro de la gente donde se va haciendo el acopio de información para ver cómo viven el cambio, cómo viven la propuesta los profesores y hasta qué punto la asumen y la ponen a jalar o la rechazan y cuáles son sus argumentos. ¿Sí? Ese es otro modelo, digamos que ese es el modelo bajo el cual funciona el trabajo en colegios de profesores, que entre todos construyen algo y se comprometen, pero para que tenga el estatus de investigación educativa tiene que haber un plan y un compromiso declarado y resultados que se comprometen a cierto tiempo. Ahora bien, esto no se da muy en automático, a veces solemos ser un poquito intolerantes, justamente porque fuimos educados de otra manera. Veamos la siguiente. Cuando ante una situación de intercambio de ideas se da la arrogancia, hay por ahí un libro bellísimo que se llama Crítica de la razón arrogante, es un deleite leer eso. Se presentan argumentos. ¿Por qué no se da el proceso? ¿Por qué no se da el crecimiento? ¿Por qué de un documento trabajado, elaborado, bien revisado, no obtengo esos resultados que yo quería? Al menos podrían presentarse 3 posibilidades. Una, no te entiendo porque no te atiendo. Como eres chiquito, ¿sí? Yo dialogo entre pares, no dialogo con otras gentes. Y entonces simplemente no hay comunicación. La idea es que si estamos trabajando con estos temas, y la razón es lo que debe imperar, tiene que estar abierto. La mente tiene que estar abierta. Y tiene que haber disposición al diálogo.
La otra es, no te entiendo porque me faltan elementos, pero no por ignorante, sino porque mi formación está en otra línea. ¿Sí? Yo vengo de una formación pedagógica, tú estás en una formación estrictamente físico-matemática, y cuando te hablo del obstáculo epistemológico me dices como tamaño bache o tamaño